Vamos a suponer que tenemos un estudio en el cual queremos involucrar la correlación espacial en esta región, que es la región de Subese, que está particionada en tres subregiones. Entonces vamos a suponer que esas tres subregiones son las regiones A1, A2 y A3. Y cada una de esas subregiones está a su vez identificada con un punto que es lo que se suele llamar el centroide, que simplemente es un punto para representar el área, pero recordar que en este caso, en este tipo de datos, la variable está observada sobre toda la zona. No tiene sentido pensar en la variable observada en un punto porque se obtiene un valor es para toda el área. Por ejemplo, la división política de un país es lo que se utilizan en las políticas gubernamentales para hacer cualquier tipo de planeación, por ejemplo, distribución presupuestal. Y en cada una de esas subdivisiones de la división política se observa, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, se observa el número de personas empleadas formalmente, o en cuestiones de salud se observa el número de nacidos vivos, el número de personas con determinada enfermedad, el número de personas que tienen acceso a la educación. Entonces son variables que se observan para toda el área, solo que para hacer ciertas comparaciones o para establecer ciertos criterios estadísticos, para generar distribuciones de vecindad, se calculan distancias, y cuando se calculan distancias entre áreas es donde se recurre usualmente a estos puntos que son los centroides. Para eso es que se utilizan los centroides, porque si yo quiero establecer alguna medida de distancia entre estas dos regiones, como cada una pues a su vez tiene infinitos puntos, no lo podría hacer a no ser que tenga esto, un punto representativo. En ese caso yo ya podría pensar en hacer la distancia entre estos dos centroides, y eso es lo que me daría alguna forma de trabajar con distancias en este contexto que es de áreas. Entonces, estas serían la variable de interés. Se suele escribir, sí puede ser un abuso de notación, pero digamos que es lo más utilizado, escribirlo de esta forma, siempre recordando que en realidad es solamente una forma de denotarlo, porque es una variable que está observada sobre toda la región. Y la realización entonces se denota ZS1, ZS2, ZS3 para diferenciar lo que es la variable aleatoria de la realización particular. Entonces, en este caso vamos a suponer que tenemos Z, por ejemplo, la variable de interés va a ser el número de nacidos vivos en cada una de las subregiones. Entonces, en realidad lo que se hace es que a cada uno de los centroides se le asocia ese valor que se observó. Entonces vamos a suponer que en el centroide S1 le tenemos asociado el valor de 150, en el centroide S2 le tenemos asociado el valor de 210, y en el centroide S3 le tenemos observado el valor de 194. Eso significa que, por ejemplo, nacieron 194 niños vivos en la región 3 en el tiempo que se esté considerando, supongamos en la última semana. Entonces, esto es lo que se observó, es decir, esta es la realidad. Sin embargo, lo que estamos buscando es, ya cuando se han observado los datos, cómo hacemos para tener inferencias sobre los cálculos que hagamos con ellos. Entonces, supongamos que yo calculo el índice de Morán. Entonces, si yo calculo el índice de Morán para esta configuración, ese índice de Morán voy a suponer que me dio 1.62. Si me dio 1.62, ¿qué hago
para ver si ese índice de Morán es significativo o no es significativo, si me está diciendo que la correlación efectivamente es significativa desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, si existe o no existe autocorrelación espacial, con el 1.62 no lo puedo hacer. ¿Qué es lo que se hace usualmente? Se recurre a los estadísticos de los cuales se conoce su distribución. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la X barra, yo sé que es un estadístico que, dado ciertos supuestos sobre la variable original, es decir, la X, puede ser que me redunde en que yo pueda concluir que X barra distribuye normal y sus parámetros. En este caso, yo lo que tengo es el índice de correlación de Morán y en principio la distribución normal no se puede usar a no ser que tengamos un número de muestras suficientemente grande, porque lo que sí es cierto, el índice de Morán como el índice de Jerry tienen una distribución normal pero asintótica. Y ahí en otros videos y en las notas de clase también está, donde se puede consultar las expresiones tanto de la esperanza como de la varianza para estos casos. Pero, ¿y si el tamaño de muestra no nos permite hacer esa distribución, ese supuesto distribucional asintótico? ¿Cómo podemos hacer inferencia? Entonces, la cuestión es conceptualmente más sencilla de lo que se podría pensar. Computacionalmente puede ser que se nos empiece a complicar. Pero entonces miremos en este primer caso, que si bien es ilustrativo nos va a permitir entender la idea de lo que estamos hablando. Vamos a pensar en es que solamente tenemos estas tres subregiones. Si tenemos estas tres subregiones, entonces, ¿qué es lo que se quisiera? ¿Qué pasa si yo muevo estas subregiones como si fueran unas piezas de un rompecabezas? Cambia la distribución. Si por ejemplo lo que pasa con ese 1 no estuviera aquí sino aquí, lo que pasa con ese 2 no estuviera aquí sino aquí, y si yo hago todos los cambios posibles, entonces ¿eso funciona o no funciona? ¿Se parece lo que yo observé a lo que ocurre cuando yo cambio la configuración? Eso es lo que yo me estoy preguntando. Entonces yo aquí tengo esta configuración S1, S2, S3, de tal manera que S1 tiene una observación que es 150, S2 210 y S3 194. Pero entonces miremos cuáles fueran las otras combinaciones, ¿no? Entonces, si yo pensara entonces que tengo S1, S2, S3, pero ahora voy a cambiar. Ahora resulta que en S1 lo que ocurrió fue 210 y en S2 150, y mantengo acá el 194. Y así entonces voy a mirar qué otras permutaciones puedo hacer. Entonces ahora voy a poner 194 aquí, 150 y 210. ¿Qué estoy haciendo? Entonces estoy asignando, siempre guardando lo que pasó en la realidad, ¿no? Estoy asignando de manera aleatoria los valores de la variable a las ubicaciones espaciales. Entonces, en la realidad aquí nacieron 150 niños vivos, aquí 210 y aquí 194. Yo estoy asignando los valores en un orden diferente y estoy viendo qué implicaciones tienen. Estoy viendo si da igual de la forma como está configurado espacialmente este fenómeno o no. Entonces, lo que yo quiero saber es si la configuración espacial que yo obtengo en mi muestra efectivamente es especial o no, ¿no? Entonces aquí hay otra configuración, 150, 210, y de esa forma es que yo tengo que ir calculando en cada una de las configuraciones el valor de ρ, y después voy a ver si la configuración que yo obtuve en la realidad tiene algo que es notoriamente diferente a los demás o no. Así que, como son 3 subáreas, tenemos en total 6 permutaciones.
Estas 6 permutaciones, cada una lleva a un valor diferente de lo que sea que se esté calculando. Supongamos que estamos calculando el índice de Morán, o supongamos que estamos calculando el índice de Jerry o cualquier otro. Entonces, claro, esto sería Rho sub 1, Rho sub 2. Vamos a suponer que Rho sub 2 nos dio, por ejemplo, 0.39. Vamos a suponer que Rho sub 3 nos dio 0.52, que Rho sub 4 nos dio 0.18, que Rho sub 5 nos dio 0.45 y que Rho sub 6 nos dio 0.35. Entonces, esto pues es apenas para la ilustración. Fíjense que en este caso, claro, siendo solamente 3 áreas, teniendo solamente 6 permutaciones en total, yo tengo la posibilidad de calcularlas todas, no tengo ningún problema. Entonces ahora yo lo que estoy viendo es que de acuerdo a eso que acabo de calcular, efectivamente el valor que yo obtuve con mis datos en la realidad es notoriamente superior al resto de valores. Entonces yo veo que hay algo especial en el comportamiento o en la configuración espacial de mis datos. Y entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces aquí estamos haciendo una prueba de permutaciones. ¿Por qué es de permutaciones? Porque yo tengo la posibilidad de conocer todas las permutaciones que existen y hacer el cálculo del estadístico de prueba en cada una de esas permutaciones. Entonces, yo puedo ahora organizar los datos. Entonces, el primer dato, que sería el dato menor, sería Rho sub 4. Después de Rho sub 4 estaría Rho sub 6. Después de Rho sub 6 estaría Rho sub 2. Después de Rho sub 2 estaría Rho sub 5. Después viene Rho sub 3. Y de últimas viene Rho sub 1. Entonces yo ahí ya las ordené. Eso quiere decir que ahora pues solamente por orden voy a decir que Rho sub 4 va a ser la primera, es decir, la más pequeña, seguida de Rho sub 6 que va a ser la segunda, seguida de Rho sub 2 que va a ser la tercera en la muestra de estos estadísticos ordenadas, seguida de Rho sub 5 que va a ser la cuarta, seguida de Rho sub 3 que va a ser la quinta y seguida de Rho sub 1 que va a ser la sexta. En este caso, entonces ya tenemos toda la distribución exacta para la prueba. Por lo tanto, aquí yo no tengo ninguna necesidad ni de tener supuestos distribucionales ni de ninguna otra propiedad, porque tengo todas las posibilidades y sé específicamente que en el caso de los datos observados en la muestra fueron notoriamente superiores. Ahora, lo que yo quiero saber es si eso lo puedo traducir en alguna forma de cálculo de la significancia estadística de la prueba. Pues bien, tal cual como está definido, el valor P vendría a ser la proporción de observaciones que hay que sean superiores al valor calculado, ¿sí? En este caso, pues tendríamos un valor P de 0 porque este valor que nosotros obtuvimos en la muestra fue el mayor valor de todos. Entonces, tenemos una prueba de hipótesis con valor P igual a 0, es decir, que se va a rechazar la hipótesis nula y entonces estaríamos pensando que nos vamos a quedar con lo que diga la hipótesis alternativa. Entonces, pensando un momento en esas hipótesis nulas y alternativas, básicamente yo acá puedo pensar que estoy haciendo una prueba de hipótesis donde yo en la hipótesis nula pensaba que Rho era igual a 0 y en la hipótesis alternativa estoy mirando que Rho es mayor que 0 significativamente. Tener precaución con el análisis de esta prueba porque una cosa es que yo calcule y haga todo este procedimiento para Rho índice de Morán, por ejemplo. Pero si yo ahora calculo para Jerry, de pronto no me da igual.
es una posibilidad. Entonces, a veces se plantean estas hipótesis de manera conceptual y se puede escribir acá en la hipótesis nula, no existe autocorrelación espacial, por ejemplo, versus existe autocorrelación espacial, pero realmente, si bien se puede escribir así, hay que siempre tener presente a través de qué es que se va a medir esa autocorrelación espacial, porque yo lo puedo dejar así abierto y eventualmente entonces eso me puede llevar a algunos errores conceptuales de interpretación, porque qué pasa o qué hago yo, cómo me enfrento entonces después a esta interpretación si resulta que lo hago con el índice de Morán y rechazo la hipótesis nula, pero después lo hago con otro índice y no rechazo la hipótesis nula. Por eso entonces es importante concretar la prueba que estamos usando. Ahora, claro, supongamos que, por ejemplo, me hubiera quedado el valor observado a partir de la muestra aquí, ¿no? Entonces yo estaría pensando en que mi valor P sería 2 sobre 6, ¿no? Sería 0.33. 2/6 que da 1/3. Entonces, en ese caso, la decisión sería no rechazar la hipótesis nula con respecto al valor P. De esa forma, yo lo que estoy buscando acá es simplemente hacer todas las permutaciones, en cada una de las permutaciones hacer el cálculo de acuerdo al estadístico que estoy utilizando. Después ordeno los valores y miro en qué percentil o a qué percentil le corresponde el valor que yo observé en la muestra. Entonces, si fuera este, por ejemplo, entonces ahí yo digo, bueno, listo, entonces estoy trabajándolo como percentiles, entonces aquí me quedaría el 33% y aquí me quedaría antes el 66%, ¿no? Entonces ahí ya obtendría mi percentil y con eso puedo llegar a la conclusión que estoy necesitando. Claro, si la prueba es a 2 colas, pues entonces simplemente será pues esto por 2 y listo. Entonces este percentil es el que estamos buscando. Si la observación hubiera quedado acá, entonces sería 1 sobre 6, ¿no? Entonces sería 0.16. Entonces también fíjense que con una sola observación que hubiera quedado antes del valor máximo, la prueba no nos hubiera llevado a rechazar la hipótesis nula. Eso es entonces buscando el percentil. De esa forma, entonces, si por ejemplo fuera una prueba a una cola, pues entonces solamente cuento hacia el lado derecho. Si es una prueba hacia 2 colas, pues entonces lo puedo multiplicar por 2 porque, por ejemplo, pueda dar el valor negativo, como es el caso de los índices de correlación. Aquí recordar que este valor de 1.62 puede darse porque estos índices de autocorrelación espacial no están como el índice de Pearson, que está acotado entre -1 y 1, no, en este caso no tenemos esa propiedad. Y entonces es el valor 1.62 directamente. Bueno, primero puede dar y segundo, pues no estoy con tanta seguridad de saber si realmente es alto o no. Por eso tengo que recurrir entonces a la prueba de hipótesis. Si bien en algunos casos, bajo ciertas modificaciones, por ejemplo, sobre la matriz de conectividad espacial, yo puedo encontrar algunos índices de correlación que estén acotados, pues no es el caso general. Entonces es mejor pensarlo así. El problema es cuando no tenemos un número pequeño de áreas, sino que tenemos muchas áreas. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nada más con 4 áreas, 4 factorial, ya serían 24 permutaciones. Todavía sería algo calculable, sin duda, pero fíjense que aumenta con una velocidad inmensa. Entonces, con 4 serían 24. Si tuviéramos 5 áreas, ya serían 120. Si la partición fuera en 6 áreas, 720. Y entonces
todavía vemos que siguen siendo números muy pequeños. En general, por ejemplo, un país no está dividido solamente en 5 o 6 áreas, o por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos la división política más grande, es la departamental, que son 32 departamentos. Luego sigue la de municipios, que es un salto inmenso porque son aproximadamente 1.200 municipios. Entonces, si yo tuviera 1.200 factorial, calcular esta cantidad de permutaciones, ya nada más calcularla sería difícil. Ahora pues habría que además tener la permutación, en cada permutación hacer el cálculo. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso ya no podemos decir que vamos a hacer pruebas de permutaciones, porque no podemos, por la parte computacional, aunque sea muy sencillo el cálculo, no podemos hacer los cálculos para todas las permutaciones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues se toman algunas de esas permutaciones. Entonces, si el número es exorbitante, ¿sí? Si tenemos un número de permutaciones, vamos a poner acá un número cualquiera. Vamos a suponer que tenemos un número de permutaciones, por ejemplo, que tenemos 320 millones de permutaciones. Si tenemos 320 millones de permutaciones, pues no existe la posibilidad de que yo haga todas las permutaciones y todas las permutaciones con su respectivo cálculo, por ejemplo, el índice de Moral. Entonces lo que vamos a hacer es tomar una muestra aleatoria de esas 320 millones de permutaciones. Y en esa muestra aleatoria, a cada una de las que nos salga, cada una de las permutaciones que nos salga, le hacemos el cálculo respectivo. Y entonces ya vamos a saber que no vamos a tener la distribución exacta porque no tenemos todas las permutaciones, pero sí una distribución aproximada. Evidentemente, entre mayor cantidad de permutaciones extraigamos, pues más cerca vamos a estar del valor P verdadero de la prueba. Pero mientras tanto, simplemente extraemos una permutación, le hacemos su cálculo, extraemos otra permutación, le hacemos su cálculo y vamos a obtener al menos un pseudo P valor. Entonces vamos a suponer que permutación 1 y le hacemos su cálculo. Permutación 2 y le hacemos su cálculo. Y así entonces sucesivamente. Permutación K-1 y le hacemos su cálculo. Y la última permutación que vamos a poner, llamémosla... La última permutación que vamos a poner, si llamemos la permutación K y le hacemos su cálculo, pero esta permutación no va a ser una permutación cualquiera, sino que esta permutación va a ser con los datos observados. Entonces, en realidad, para completar, esto se hace para completar un número redondo, pues diremos, bueno, pues digamos que no parece que tuviera mucho sentido, porque K-1 y K, porque pues no decimos cualquier número, no, es para completar un número redondo. Por ejemplo, queremos hacer 100 permutaciones, sacar el pseudo P valor con 100, nosotros ya no sabemos los percentiles y todo eso, entonces sabemos que el 2.5 y el 5 es fácil de ver dónde están entonces esos percentiles que nosotros usualmente buscamos. Entonces queremos completar 100, y si queremos completar K igual a 100, pues entonces lo que vamos a hacer es que hacemos una extracción de 99 permutaciones de esas 320 millones de permutaciones que tenemos y le sumamos la de los datos observados, y entonces así quedamos con 100. 100 aún es pequeño, entonces también se suele hacer, por ejemplo, con 1000, con 10.000, con 500. Entre más permutaciones podamos incluir, pues mejor, pero claro, pues también ya puede ser que se demore muchísimo el cálculo si yo le pongo muchas permutaciones. Entonces eso también depende del tiempo y del recurso computacional. Entonces ya cuando tenemos estas, vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. La diferencia es que aquí ya no podremos hablar del valor P, ni podemos hablar de la distribución exacta porque no tenemos toda la información, pero sí podemos hablar del pseudo valor P y de que es una prueba que aproximadamente nos va a conducir entonces a la realidad de lo que hubiéramos tenido si tuviéramos absolutamente todas las permutaciones. De la misma forma, entonces vamos a ordenar los datos.
Estos ya son los datos ordenados con el dato abajo entre paréntesis. Y aquí entonces ya completamos todos los resultados obtenidos observados. Esos los vamos a trabajar de la misma forma como pensábamos entonces en el caso anterior, porque el resto es igual, solamente que acá somos conscientes de que no tenemos la distribución completa de los datos. Entonces vamos a mirar el percentil que ocupa el valor muestreado, el que fue obtenido con los datos observados. Entonces miramos cuál es la proporción de datos, la proporción de estadísticos, bueno, superiores o inferiores, según fuera el caso de la prueba, al Rho sub K, que es el valor calculado con los datos de la muestra. Y eso es lo que vamos a llamar el pseudovalor P. Y miren que eso, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos haciendo el percentil, ¿no? ¿En qué percentil quedó este Rho sub K calculado de la muestra? Eso es lo que estamos buscando, ese percentil. De esa forma podríamos hacerlo al contrario. Entonces, si yo digo que este percentil que quedó aquí, por ejemplo, es el percentil R, y yo quiero encontrar un valor específico P, yo quiero que el valor P me dé 0.02 o 0.01 o 0.05, pues entonces yo lo que digo es, bueno, será R sobre el número de permutaciones observadas que haya, ¿cierto? R sobre K, por ejemplo, que si la prueba es a 2 colas, entonces 2R sobre K. Y entonces yo puedo predeterminar el valor que voy a obtener, que es lo que solemos hacer, ¿no? Predeterminamos que si es al 1%, que si es al 2%, que si es al 5%, entonces yo lo predetermino porque entonces yo puedo decir, quiero un percentil específico, el 2%. Ah, bueno, entonces, ¿cuántos valores necesita usted de permutaciones para obtener ese valor que usted necesita? Esa es la idea, entonces usted lo puede plantear de esa forma. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que la prueba fue necesario hacerla por Monte Carlo. En este caso particular de los datos de área sería, recordemos, tenemos nuestros percentiles, nuestros centroides, y esos centroides, estos centroides que nosotros tenemos ahí, según sea la cantidad de datos, supongamos que fueran n datos, entonces acá vamos a hacerle la permutación de los valores obtenidos en cada uno de esos centroides. Entonces vamos cambiando, a cada uno de los centroides le asignamos un valor distinto en cada una de estas permutaciones, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. Con eso, en este caso de los datos de área, podemos extraer una buena cantidad de permutaciones donde a cada centroide le asociamos un valor diferente de las observaciones que se han conseguido de los datos en realidad. Ya el planteamiento del valor P es una cosa que permite hacerlo la prueba de Monte Carlo, dado que la extracción de las permutaciones se hace de manera uniforme. Entonces, en general, lo que obtenemos con el valor P, en este caso realmente sería, un pseudo valor P, que puede ser a 1 o 2 colas, y que nos puede entonces llevar a decidir cuál es el número de permutaciones que requerimos para obtener ese valor P que nosotros necesitamos. Entonces la prueba de Monte Carlo permite, digamos que no solamente hacer inferencia, sino que es muy apetecido usarla porque usted puede predeterminar los valores P, que son los valores con los que usted va a tomar la decisión. Entonces, si usted considera que el valor P todavía no, 0.08 le dio, por ejemplo, con las que usted hizo, ¿no? Pues tome un poco más de permutaciones hasta que encuentre su 0.05, su 0.03, su 0.02. Entonces simplemente usted va jugando con este número K de permutaciones, despejándolo de acá.
Es una prueba entonces que tiene la gran particularidad de que la extracción de las permutaciones es de manera uniforme y entonces eso permite que hagamos todas estas comparaciones y combinaciones de estadísticos sin ningún inconveniente. Si aparte de eso ya yo quisiera hacer alguna otra medida de calidad o de validación, pues ya entonces puedo optar por algunas alternativas, como es decir, bueno, pues contra qué compararía cada uno de los estadísticos, por ejemplo. Y entonces pensar en hacer como un promedio de todos y después comparar como la desviación de cada uno de los estadísticos calculados con respecto al promedio. Y esto es apenas un ejemplo, podría ser como cualquier búsqueda de medida de variabilidad que usted quiera aplicar a esos estadísticos con los que usted está trabajando. Pero eso ya es entonces como pensando en que se pueden calcular los envelopes, por ejemplo, eh, cuando la prueba así lo permita.